ahí para que estaban corrigiendo el audio y vamos a hablar. Sí, Marcela, te escucho y vamos a hablar con mi caso, Ricardo. Bueno, yo perdí 2 embarazos, pero en el primer trimestre, que es el periodo de riesgo. Claro. Entonces, bueno, nunca igual estás preparado para eso. Por más que las estadísticas te digan que eso puede ocurrir y que el primer trimestre es de cuidado, para la mujer es tremendo igual. Claro. Yo la primera vez que me pasó, era la primera vez que estaba embarazada y no podía entender cómo me estaba pasando una cosa así. No sabía que eso me podía ocurrir, que eso ocurría con la frecuencia con la que ocurre dentro del primer trimestre. Y cuando escuchaba recién el tape, me acuerdo que en ese momento que el médico no escuchó los latidos, y dice que no hay latidos, y yo entré como en un estado de shock. Mira, pensé algo que nunca lo conté, ¿no? Pero dije, bueno, vuelvo más tarde y tal vez los escucha. Mirá la negación de, ¿viste? De querer que eso no te esté pasando, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, después al mes yo quedé embarazada de mi hija y... Bueno, tuve un embarazo bárbaro, mi hija nació sana, sí, con miedo, pero bueno, felizmente tengo una hija divina. Y a los 2 años de ella vuelvo a quedar embarazada y vuelvo a perderlo en el mismo periodo, ¿no? A las 9 semanas. Tremendo. Vamos a ir al móvil que ya está conectado porque está Ricardo, el marido de Laura. Bueno, que en principio quiero agradecerle mucho la deferencia que esté parado ahí, porque supongo que debe ser uno de los peores momentos de su vida. Ricardo, buenas noches, Polino te saluda. A ver, no recibimos el audio acá, a ver si podemos... A ver ahora. ¿Me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Ricardo, bueno, te mando un fuerte abrazo. No he tenido una posibilidad de conocerte mucho vos, pero la conozco a Laura desde el primer día que empezó su carrera, así que mi abrazo de acá para ustedes. ¿Cómo está Laura en principio? Gracias, Marcelo. Laura está médicamente evolucionando. Se levantó de la cama, está mucho mejor desde el punto de vista médico y se está recuperando de la cesárea. O sea, le dieron el alta, ya está en su casa, para que la gente se entere. Sí, tiene el alta médica desde el viernes. Y vinimos para casa y está muy bien médicamente. Y está muy golpeada desde el punto de vista anímico, claro, está triste. Claro. Pero la médica nos dice que es lo normal, que es natural. Sí, es un duelo, obviamente. ¿Vos sentís que ella ya cayó, que todavía no se da cuenta de qué es lo que pasó? Porque con otras personas con las que he hablado que le ha pasado lo mismo, dicen que al principio es como que no se dan cuenta, como no toman conciencia de que ese bebé no está. No, es perfectamente consciente de lo que le pasó y lo está sufriendo mucho. Claro. Ricardo, ustedes tienen un hijo al que seguramente le tuvieron que explicar lo que le pasó. ¿Podés contarnos qué le dijeron? Sí, Luca. Sí. Y cuando amanecimos el día siguiente, que yo volví de la clínica muy temprano, Luca todavía estaba durmiendo, esperé que se despertara y le dije que la madre estaba internada, que en la panza Kiara se había enfermado porque tenía un corazoncito muy chico y que no había podido salir de la panza y que había muerto, que no iba a volver. Él me preguntó enseguida si Kiara iba a venir a jugar con él. Le dije que no, que ya no iba a venir y se acongojó un poco en ese momento, pero enseguida me preguntó quién le iba a traer los juguetes ahora. Nosotros le habíamos dicho que Kiara cuando llegara le iba a traer algunos juguetes y le dijimos que de todas maneras los juguetes iban a llegar, que se los iba a traer el abuelo, que se los iba a traer los primos, y me dijo, bueno, ¿y vos tenés algo ahora, algunas figuritas, algo para que peguemos? Y fuimos a pegar algunas figuritas. Esa fue la primera instancia en la que él tomó contacto con la noticia
y después hizo alguna referencia. En estos días, cuando no está en casa y está con los primos, con los abuelos, incluso en el colegio, todo transcurre con normalidad, pero en casa con nosotros alguna referencia ha hecho al episodio y bueno, nosotros nos asesoramos en cuanto a cómo tenemos que manejarlo y tratamos de ir llevando la cuestión de la mejor manera posible para él. Es que hay que dejar un poco al costado el dolor propio para poder seguir adelante con el niño, claro, que desde su lugar debe ser difícil de entender. Yo lo que quisiera preguntarte es, ¿podemos reconstruir un poco lo anterior? Digo, Laura se sentía mal, porque la vimos el evento el otro día de taxista, que estaba animando, que estaba bien, digo, ¿fueron complicadas las horas previas o cómo fue? No, el embarazo venía transcurriendo con absoluta normalidad. Laura estaba muy bien, estaba yendo a un monitoreo que ya estaba programado con anterioridad y lo hizo con absoluta naturalidad, y en ese momento le informa la instrumentista que no hallaban los latidos del corazón y que sería bueno que hiciéramos un estudio un poco más profundo y complejo en la clínica, en la Otamendi. Así que se dirigió inmediatamente para la clínica, y en la clínica le hicieron la ecografía, ratificaron que no había latidos, y bueno, después un médico con los estudios en mano nos ratificó que Kiara había fallecido. Ricardo, nada, toda la fuerza. Esta pregunta ya te la han hecho, pero quizás hay alguna novedad de último momento. ¿Se sabe cuáles fueron las causas, las razones de la muerte de Kiarita? Está descartada la cuestión de la infección. Con el cultivo que hicieron, han descartado la cuestión de la infección de la bolsa, y lo que queda a indagar y lo que probablemente sea la causa determinante de la muerte tiene que ver con una trombosis o alguna cuestión de la coagulación que hubiera bloqueado el cordón umbilical. El cordón tiene ciertos signos de que esto pudo haber ocurrido, entonces los médicos se inclinan hoy a pensar que la causa ha pasado por ello, y que la muerte se dio entre 24 y 48 horas antes de que nos hiciéramos el estudio. Ricardo, sí, yo había leído esto de que tal vez la bebé había fallecido 48 horas antes, y Laura no había sentido que, viste, porque vos sentís mucho los movimientos cuando está a punto de nacer el bebé, no había dejado de sentir movimientos en su panza, nada notó antes de ir al monitoreo. No, ella estaba absolutamente normal, no notó ningún cambio en la panza o alguna señal que le hubiera permitido darse cuenta o alarmarse. Estaba con absoluta normalidad, llevó adelante el embarazo. De hecho, el monitoreo lo hizo porque lo tenía programado ya. Sí, no sí, es que... porque hay varios monitoreos. Quiero contarte, Ricardo, que está el doctor Santamaría acá, que yo quiero preguntarle si hay una estadística, si esto es muy infrecuente, ¿cómo es la situación? Mira, no es frecuente, pero pasa. Para que uno tenga una idea, cada 1000 chicos que nacen vivos fallecen entre 4 y 6 en estas condiciones, y en Argentina el Ministerio de Salud dice que en la Argentina pasa de 10 a 15 casos por día. ¿En pérdidas de bebé en embarazo avanzado? Avanzado. Estas son las cifras del Ministerio de Salud, y lo que te conté primero de 4 a 6 cada 1000 nacidos vivos es la estadística mundial. En las últimas semanas del embarazo, esta es la mortalidad. No es frecuente, porque digo 4 a 6 cada 1000, pero pasa. Y la causa que dice Ricardo que tal vez sería la de su mujer, ¿es por esa causa? Mira, es importante decir que entre el 20 y el 40% de las veces no sabemos la causa. Puede ser una malformación del bebé, que en este caso estaría descartado, una cuestión genética, una alteración del cordón, como parecería que fue, un trastorno de desprendimiento de la placenta, o en este caso no es. Puede ser una enfermedad de la mama, como la hipertensión, la diabetes, que podría complicar, o una coagulación que hizo que el cordón por donde pasa la sangre y el bebé respira y se alimenta, se haya trombosado o tapado, como decimos nosotros
habitualmente. Y esto pudo no haberle pasado o sea, no le pasó en el embarazo anterior. Es totalmente fortuito. Ajá. Ricardo, te quiero preguntar, Laura, me decís que obviamente está destruida anímicamente, pero yo también le conozco el otro lado, que es una leona fuerte, va a salir adelante seguramente rápidamente, más con el niño, con el relato que has hecho de Luca, seguramente va a volver a trabajar y se va a reactivar porque es una mujer de lucha, ¿no? Digo, es una mujer de fe también, digo, te veo como muy entero, Ricardo, vos también tenés que sostener a tu mujer, a tu niño, digo, ¿cómo la estás llevando vos? No, bien, voy llevándola como puedo, pero bien, no, en principio tenemos a Luca que también está muy bien y que nos rescata todo el tiempo con una sonrisa, con alguna palabra, con algún chiste, así que bien, y coincido con lo que decís de Laura. Laura es una mujer muy fuerte, se ha hecho luchando, se ha hecho muy de abajo y conoce de momentos difíciles y momentos duros. Probablemente este sea uno de los más duros que le va a tocar atravesar, pero lo está haciendo con sus tiempos y demás, lo está haciendo muy bien también. Está ahí para Luca, hoy se levantó de la cama, camina muy despacio por el dolor, pero ha hecho todo lo que hace siempre, ha preparado mate, digamos, lo está haciendo muy bien Laura. Ella tiene ahora algún coincido con vos en que seguramente va a salir adelante como lo ha hecho tantas otras veces. Ricardo, ¿ella tiene ahora algún tipo de contención psicológica para afrontar el momento? Lo estamos analizando, fue un consejo que se nos dio en la clínica y lo estamos analizando. Probablemente podamos concretar algún contacto con algún profesional que nos asesore y nos ayude. Ricardo, tenemos acá siempre tenemos un psicólogo que nos ayuda, que yo quiero consultarte, Omar, digo, que en estas circunstancias, qué palabra, viste, porque no sé si palabra de aliento cabe, digo, ¿qué se le dice a una mamá que le acaba de pasar, o a un papá que acaban de pasar por esto? En realidad hay poco que decir, ¿no? O sea, en estos casos a veces lo mejor que uno puede hacer es escuchar. Es bueno hacer una consulta con algún profesional porque habitualmente hay un mito de que circula por ahí que la pareja no quiere hablar de lo sucedido y es exactamente a la inversa. La pareja tiene que hablar de lo sucedido, tiene que relatar una historia porque en el relato va simbolizando la pérdida. Entonces a veces los padres en la búsqueda de un profesional pueden ir contando lo que vivieron, lo que sienten y eso va haciendo la pérdida un poco más llevadera, ¿no? Doctor, aparte una mujer que el cuerpo estaba preparado para tener a ese bebé, para amamantar, es una realidad. Para una mujer es un cambio también físico enorme, bueno, y psicológico gigante. A los dos le pregunto, como médico, psicólogo, sí, la pérdida ¿cómo se maneja esto? La pérdida para una mujer es un poco más intensa que para el varón, porque si bien el vínculo con los chicos comienza antes de que el bebé nazca, con un niño que se forma, comienza el vínculo antes, la mamá empieza a pensar en el bebé antes que el papá. Entonces a veces la mamá pierde a su bebé antes de que el padre lo haya podido incorporar a su campo emocional. Claro. Siempre se dice que el amor de una madre es innato, porque la mamá lo tiene en la panza, el amor de los papás es adquirido, o sea, amamos a nuestro hijo a partir de que lo podemos empezar a ver, a tocar, a oler, que son sentidos muy primitivos, y obviamente para un papá el amor siempre llega un poquitito más tarde, no es que es menos intenso, llega un poquitito más tarde, entonces para una mamá esta pérdida es más intensa porque además tenía sensaciones físicas que el cuerpo ahora las va a seguir teniendo. Se llevaba al bebé en su vientre. Era una extremidad. Muchas veces hay, no sé si es el caso de Laura, pero muchas veces la mujer siente culpa de algo que no supo, no pudo o no hizo para impedir esto, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante porque el primer destinatario de la culpa es interno. Es decir, empezamos, cuando pasa algo como esto, a quien primero acusamos es a nosotros mismos. Seguramente no hice lo debido, tendría que haber parado antes con las actividades, si hubiese ido antes al médico. Por eso es importante conocer la causa, ¿no? Esto que hablaba recién el doctor, porque al saber la causa podemos determinar que no había nada por hacer, que no se podía hacer nada, y eso alivia mucho la culpa. Ahora, ¿vivió algo de esto, Ricardo? ¿Laura se sintió culpable o se sintió con alguna duda, algo, o no? Sí, en algún momento hizo alguna referencia a recordar los momentos previos, los días anteriores al suceso, a ver qué había hecho, qué había comido, cuánto había trabajado, cuánto... Por eso, tal como dicen en el estudio,
estamos indagando en las causas, porque es muy importante para nosotros, claro, y en especial para Laura, conocer el porqué, las causas de la muerte, del fallecimiento de Chiara. Eso es lo que le hemos pedido a los médicos y por eso encargamos todos los estudios. De hecho, el viernes tuvimos una entrevista muy útil, muy fructífera con la médica, que nos indicó la cantidad de estudios previos que Laura tenía en cuanto a sus niveles en todos los aspectos médicos, y en ese sentido Laura se sintió un poco más aliviada. Sí. ¿Qué fue lo que la alivió de la charla? La alivió saber que desde el punto de vista médico no había ninguna responsabilidad o algún aspecto que haya sido descuidado o por parte de la madre, en cuanto a que los estudios se habían hecho todos, sus niveles estaban normales y no había nada que pudiera pensar o que pudiera hacerle ver que había alguna